Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la Facultad de CIA y Aplicado, de la Ingeniería Hidráulica. Los integrantes son Alex Carpio, quienes hablan, Carlos Collaguazo y Kevin Sánchez. Docente, ingeniero Andy Giles. Cátedra, prospección hídrica y perforación. Tema que vamos a tratar en general es Wetland o Horizontal Construcción. Construcción de pozos y perforación. Toda la información es sacada de un libro compartido del ingeniero Andy Hiller, que el libro es Water Wheels and Waterholes Second Edition, Pozos de Agua y Perforación, segunda edición. Estos son los temas y subtemas que vamos a tratar. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5. Well and Waterhole Construction, construcción de pozos y perforación. El objetivo de este capítulo es proporcionar al ingeniero y hidrólogo una versión general de los principios de los primeros métodos y construcciones de pozos y perforaciones, para que pueda preparar y supervisar un contrato de perforación, así como reconocer el equipo de los depósitos y traslados a las obras. El perforador o empleador debe proporcionar detalles del pozo. Perforado, perforador debe haber una unidad central como una versión geológica o un ministerio de recursos hídricos. Existen muchas técnicas de perforación. Las siguientes son la perforación de martillo. Tenemos también lo que sería la perforación de chorro con agua. En la tabla 5.1 podemos observar puntos y consideraciones de selecciones de contratistas de perforación. Estos puntos son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El precio cotizado por el trabajo es obviamente un factor importante al seleccionar una empresa de perforación, pero no debería ser el único. A continuación, se presenta una lista de obras de factores y consideraciones de selección de contratistas de perforaciones. Aquí contamos con dos temas muy importantes que se llega a tratar, que el primero es experiencia e historia de la organización de perforación y el otro es vistas de depósitos de la empresa de perforación. Tenemos que tener en cuenta todos estos 8 puntos de una parte y los 5 puntos de la segunda parte, que les daré a conocer. ¿Tiene la empresa reputación local o nacional en un buen trabajo? ¿Puede proporcionar detalles de trabajo de perforación similares que haya completado con éxito? Todos estos puntos tenemos que tener mucha consideración para los que son de los pozos. Ese punto es muy importante. ¿Dispone de equipos adecuados para realizar el trabajo? Esto incluye no solo una plataforma de perforación con la capacidad adecuada, sino también el equipo auxiliar para muestras, desarrollo de pozos y bombeo a prueba.
En el segundo cuadro, en la tabla 5.2, podemos ver registros diarios de perforación. El registro diario de perforación deberá contener la siguiente información técnica respecto de cada pozo y perforación. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que sería 14 puntos. Ubicación del sitio, número de identificación, fecha, nombre de la perforación. Este punto es muy importante, el número 14. Cualquier otra información útil como comportamiento de las obras, de las rocas, de las brocas, las características del fluido, de perforación viscosa, densidad, conductividad eléctrica, pérdida de circulación de fluidos, de perforación o problemas de colapso del pozo. Este tema es el más importante que tenemos que tener en cuenta, por lo que hay la viscosidad, entre otras cosas. El perforador también debe mantener registros de elementos tales como el consumo de combustible, el costo de perforación y cualquier problema de salud y seguridad. Incluye las acciones del lugar. ¿Cuál es la profundidad y diámetro previsto para el pozo? ¿Cómo se debe revestir al pozo? ¿Qué equipo de perforación y experimentos están disponibles? ¿Qué técnicas han extendido y exigido en este área anteriormente? Para que un método de perforación sea adecuado, debe poder cumplir ciertos requisitos básicos, para los cuales son geológicos, dados entre otros. También tenemos un subtema que es Percussion Cable Tool Drilling, perforación por percusión, con herramienta de cable. ¿Qué quiere decir esto? Que la perforación por percusión es un método de perforación muy antiguo, que se ha utilizado para construir pozos en China desde el primer milenio antes de Cristo. El método de percusión ha sido reemplazado en ciertas medidas por técnicas rotatorias más rápidas, pero todavía se utiliza para perforar pozos de investigación geotécnica de pequeños diámetros y para construir pozos de agua de algunos países. En salta de herramientas generalmente incluye las siguientes unidades: castillo o alzo giratorio, tijeras, vara de plomada y brocas. Eso lo veremos en la figura 5.2. Tabla 5.1. La tabla punto 5.1 tenemos lo que será las desventajas, los métodos de perforación más comunes. En esta tabla podemos ver un, un listado de métodos de construcción. Tenemos diámetro de la perforación y rango de profundidad típicos para los pozos de agua. También tenemos lo que serían las ventajas y las desventajas. Un ejemplo claro de, de un método de la construcción sería la perforación por percusión con herramienta de cables, que tenemos lo que sería el diámetro de 100 a 750 milímetros, la profundidad de 1000 metros, posible formaciones considerables para que se utilice principalmente hoy en día para pozos poco profundos. ¿Cuál sería su ventaja?
La plataforma de baja tecnología, por lo tanto, movilización, operaciones y mantenimiento relativos económicos. Pero también contamos con una desventaja, que sería la profundidad de perforación es limitada en formaciones no consideradas debido a la necesidad y el revestimiento temporal. Otro también, otro tema más común es el de inyección. Tenemos un diámetro de 50 a 100 milímetros, pero puede ser hasta 200 milímetros. Tenemos una profundidad menor a 300 metros. Es un método rápido y económico para construir pozos de pequeños diámetros en acuíferos no consolidados poco profundos. Pero aquí tenemos la desventaja. La perforación difícil debajo del nivel freático puede utilizarse grandes volúmenes de agua en fracciones permanentes. Ahora les voy a hablar sobre la plataforma de perforación de percusión con cable y herramienta para pozos de agua. Su parte también, que aquí lo podemos observar, que dice tubo conductor. El tubo conductor, lo que es aquí las brocas. Tenemos, aquí es la varilla que le va sosteniendo. Brazos de perforación. Tenemos lo que es el cable. Polea para cable de achiquete. Y la polea. Aquí tenemos lo que sería la tijera. Como el subtema siguiente sería Drilling in a hard rock formation. Perforación de formaciones de roca dura. La sarta de herramientas que muestra en la figura 5.2 es la sarta estándar para perforación. Formaciones de rocas duras como granito, acuífero cristalino, calizo y areniscas. La broca será un ciclo pesado de acero sólido en la figura 5.3, lo podemos observar. Aquí está la figura 5.2, lo que le estaba hablando a continuación. La sarta de herramientas de perforación por percusión en roca dura. Sus partes principales serían el curso de agua, lo que sería vendría a ser la broca o cincel, planos de llave, vástago de perforación, todo lo que sería la junta, el cable y las tijeras. Por el otro lado podemos ver lo que es lo mismo, el cable, los pernos en U, zócalo de la cuerda. Aquí contamos también con lo que es las válvulas Krag o válvula Dark. En la figura 5.3 estamos hablando de un estándar de brocas de cincel bastante desgastadas, utilizadas para perforación por percusión. Foto de Brussels Mister. Sus partes también de la figura 5.4 es la carcasa para perforación de la formación de formaciones blandas. Lo que contamos con válvulas de cierre, zapata de corte. Lo que serían las ventanas, superficie plana para la llave, barra de plomo,
dado para cuerdas, pernos de U y el cable. La acción del cincel basa en considerarse una fractura y marchar la roca. ¿Qué es marchar la roca? Es un fragmento de tamaño en la arena. La aligeración rotación de la broca es importante por la tendencia del cable, garantizando que el agujero tenga un acceso circular. El fondo del agujero se llena de rocas. Se añaden litros de agua para mezclar los escombros y formar una formación lechosa, la cual retira con un archillador, que eso lo vimos en la figura 5.2. Se retira la formación lechosa del pozo y se repite las operaciones hasta que el pozo esté limpio. Drilling in usual formation. Perforación en formaciones blandas y inestables. La sarta de herramientas utilizada para la perforación de formaciones blandas y inestables suele ser más sencilla que para las formaciones duras. Las herramientas más comunes en un tubo o una concha de acero, una zapata de corte en la parte inferior, que eso lo veremos en la figura 5.4. Dependiendo de los materiales de formación de cohesión o no se utilizan diferentes zapatas de corte. Sellados de lechada. Sellados de la lechada. El propósito de la lechada es proporcionar un sellado de baja permeabilidad en los espacios anular entre el entubado y la pared del pozo. Existen muchas simultaneidades en las que se requiere un sellado con una lechada. Por ejemplo, aquí tenemos 7 puntos. Segmentar las características del conductor del pozo. En lugar de la profundidad, una plataforma establecida para fu- futuras perforaciones. Como otro ejemplo tenemos para proporcionar un sellado en la parte superior de una grada artificial muy inestable. Materiales de lechada. La lechada se realiza normalmente con cemento, arcilla o con una combinación de ambos. El cemento se utiliza en una situación donde la resistencia de los sellados es importante, como colocar un revestimiento superficie a la industria de la perforación. Tenemos la lechada de cemento para características de cámara de la bomba, por ejemplo. Puede colocarse mediante un tubo terminal. Este tubo se colocará inmediatamente cerca del fondo, espacio anular, y luego se elevará mediante la lanza de la lechada. La perforación avanzada elimina la formación desde el interior y y por lo delante del revestimiento durante 1 a 2 metros. Luego
Luego los conductos y reabastecimiento hasta el fondo del pozo. Se añade tramos adicionales de la tubería de reabastecimiento. A medida de la parte superior de la tubería anterior se ha indicado hasta el nivel del suelo. Pero tenemos que tener en cuenta que la perforación por percusión ligera, que es del tema 5.3 de Leaching Percussion Drilling, que nos trata de decir que un gran número de pozos en partida de las perforaciones, investigaciones y yacimientos para explorar superficies de formas balanceadas, sus estructuras pequeñas, un pozo ligero. Para este tipo de pozos se utiliza una plataforma percusión prioritaria para hacerlos en un lugar más sólidos y más sencillos. Aquí tenemos una figura de plataforma de percusión ligera, norte de Nigatri. En esta figura 5.5 se puede observar la plataforma de percusión. Puede pegarse para remolcarse con un camión pequeño o un vehículo de obra. Las operaciones de perforación son idénticas a las mismas de la perforación de percusión tradicional, pero no con un brazo de perforación, como ya les indiqué anteriormente en imagen 5.3. Tenemos la ventilación para evitar la acumulación de gases, explotación de tóxicos, la perforación rotatoria. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la perforación rotativa, en lo que nos dice que se desarrolló en el siglo XIX y a principios del siglo XX, en parte para superar el problema de perforación por percusión, de tener que emplear revestimientos temporales en formaciones inestables. A continuación tenemos la imagen en donde tenemos las diferentes partes para la construcción de pozos y perforaciones. Empezando desde abajo que tenemos la broca, eh, el collar de perforación, la circulación del lodo, la tubería de perforación, la mesa giratoria, la manguera Kelly, el tubo de perforación en bastidor listos para usar, el mastil, la polea, tenemos el cable, los alzamientos, la bomba de lodo, eh, unidades de potencia y los pozos de barro y la circulación de lodo. En- También nos dice que la perforación rotativa de circulación se lleva a cabo utilizando uno de los dos diseños principales de equipo de perforación rotativo, el equipo de perforación Kelly y el equipo de perforación superior. En la figura 5.6 se muestra la figura típica de un equipo de perforación para perforar pozos de agua, utilizando mudas como fluido circulante. El cuerpo de la plataforma consta de un piso sobre el que se monta una unidad de potencia con un motor a diésel. Algunas de las plataformas más pequeñas tienen una transferencia de potencia desde el motor del vehículo. Una bomba de lodo para hacer circular del fluido, un cable estante para subir o bajar la sarta de perforación. Ya. La tubería de perforación normalmente es de succión circular, pero el Kelly, que es la longitud superior, generalmente es una sección externa, cuadrada o hexagonal. El Kelly y pasa a través de una abertura de forma similar en la mesa giratoria en base
másil de perforación. Esto nos permite que el accionamiento de potencia giratorio se transmita desde la unidad de potencia principal a través de la mesa giratoria a la torre y por lo tanto a todas las artes de perforación. Un pozo de lodo a menudo tiene al menos dos cámaras y la primera y la más grande permite que los recortes se asienten de lodo. Antes de que se pase a la segunda cámara que actúa como sumidero para la bomba de lodo, normalmente el pozo se debe tener un volumen aproximadamente 3 veces el volumen del pozo a perforar. El conjunto de brocas suele consistir en la propia broca y inmediatamente por encima, una longitud de tubo de perforación muy pesado y de gran diámetro llamada collar de perforación. El collar está diseñado para dar peso a la sarta de perforación, mejorar su estabilidad y por lo tanto la verticalidad del orificio, así como disminuir el anillo alrededor de la sarta de perforación y por lo tanto aumentar la velocidad del fluido de lodo lejos de la broca. La perforación comienza con una instalación de un tramo de tubería conducta para evitar la erosión de la superficie del suelo por el flujo de lodo. Eh, el uso de la mesa giratoria para transmitir el accionamiento giratorio, las artes de perforación permite un diseño muy robusto, adecuado para plataformas que varían desde pequeñas plataformas montadas en camiones hasta grandes plataformas similares a las utilizadas en la industria petrolera. Un diseño alternativo que ahora es di- principalmente utilizado en las plataformas para pozos de agua. Es la plataforma de accionamiento superior en la figura 5.7. Los principios de perforación son idénticos a los dos diseños, pero en el, accion- el- el accionamiento superior no hay Kelly, ya que el tubo de perforación está unido directamente a la cabeza giratoria. El tamaño del equipo elegido, independientemente del diseño, aumenta la profundidad y el diámetro del pozo a perforar. La tubería de perforación generalmente suministra en longitudes de 3 a 6 metros, que sería de 10 a 20 pies, para la perforación de pozos de agua, pero puede ser más corta para plataformas más pequeñas y pozos delgados. Los equipos de perforación más altos pueden manejar varias longitudes de tubería unidas entre sí, lo que acelera las operaciones. En la siguiente imagen 5.7 tenemos la perforación con espuma de aire utilizando un equipo rotativo de accionamiento superior de Norte Oma. La foto pertenece de Bruce Mister. Eh, También nos dice que el diámetro exterior se debe ser lo suficientemente grande como para garantizar la velocidad de la superficie en el lodo que pasa por el anillo para transportar los cortes desde la broca hasta la superficie. Las brocas. La elección de la broca depende de la formación a perforar. En la formación blandas se puede utilizar una broca de arrastre simple equipada con cuchillas endurecidas. Ya. La acción de la broca de arrastre es el raspado o el cepillado en la figura 5.8. La broca rotativa más común es la broca tricónica o de rodillo, que tiene tres cortadores cónicos que giran sobre el cojinete, la figura 5.9 que nos va a indicar. El fluido de perforación pasa a través
de los puertos que se colocan para limpiar y enfriar los dientes, así como para el arrastre de los esquejes. A continuación tenemos la imagen en donde nos dan lo- los siguientes datos que, como A, tenemos broca de rodillo de roca para la perforación rotativa. B, broca de arrastre para perforación rotativa RC. Eh, Requisitos para de par medio alto, peso variable requerido en la broca. En B se requiere un peso ligero en la broca con un par de medio a alto. Eh, al, Al pie tenemos el tipo de rodillo tricone rock. Tenemos la carga, el accionamiento de trituración y broca. A su costado tenemos la hoja de inserto y de tuxteno, acción del cepillado. Tenemos una tercera, la broca de botón para perforación con martillo DTH. Requisitos de par bajo, peso constante en la broca, tenemos un pistón, inserto de tuxteno, la carga, el área de fracturada, rompe la roca en el punto alto. En la figura 5.9 tenemos la broca de rodillo, eh, que ahí se muestran los, los tres componentes que tiene para la perforación. En la figura 5.10 tenemos la recuperación del núcleo mediante el cable en el oeste de Irlanda. Eh, a continuación nos dice que la broca funciona aplastando la roca, sobrecargándola en las puntas de los dientes y desgarrándolas o ranurándolas a medida de que giran los conos. Si se requiere la aplicación del orificio debajo de una carcasa, ya que instalada, se puede utilizar un escariador inferior expansivo. Este tiene cortadores en los brazos que se expanden utilizando la presión de circulación del fluido. Las brocas de arrastre y tricónicas rompen la roca en fragmentos y recortes que, que se devuelven a la superficie como muestras de formación perturbada. Se puede obtener muestras de formaciones inalteradas o, o al menos relativamente inalteradas en decenas de estratos mediante el uso de conjuntos especiales de extracción de muestras que comprenden una broca tubular con diámetro o carburo unida a un barril de núcleo que a su vez está unida a la sarta de perforación. La broca corta una varilla sólida de formación que se captura en el cañón central. eh, Cuando el cañón, que suele tener 1.5 o 3 metros de largo, está lleno. Se retira toda la sarta de perforación del pozo para recuperar el núcleo del barril. Un sistema alternativo sería la perforación con núcleos de alambre. Evita la necesidad de quitar la sarta de perforación. Eh, en- Tenemos los fluidos utilizados en la perforación rotativa de circulación eh, directa. Un factor importante en la perforación de circulación directa es la elección del fluido de perforación. El fluido puede ser aire o agua limpia, si las formaciones son duras o estables, como el caso de muchos acuíferos cristalinos y consolidados, o un fluido a base de lodo o espuma donde es necesario apoyar la pared del pozo. Cualquiera que sea el fluido de perforación que se utilice, es esencial que se controle su calidad y su condición para evitar la introducción de contaminantes en el acuífero y también garantizar el daño de la formación. Se disminuye y por lo tanto
que es el desarrollo del pozo sea efectivo. Por ejemplo, el agua utilizada para mezclar fluidos no debe contener bacterias dañinas y por lo tanto no, el agua superficial no tratada no es la adecuada. El fluido de perforación de uso general más común para el acuífero no confinados ha sido tradicionalmente un lodo a base de arcilla bentonita natural. El barro cumple varios propósitos que tenemos como número uno, mantiene el acuífero limpio, eliminando los recortes de la broca, los lleva a la superficie y permite que se asienten en los pozos de barro. Dos, limpia y enfría y lubrica la broca y sarta de perforación. La tercera, forma una torta de lodo de soporte. Eh, la torta sería de filtración en la pared del pozo. Cuatro, ejerce una presión hidrostática a través de una torta de filtración para evitar el hundimiento de la formación. Quinta, retiene los recortes en suspensión mientras detiene la perforación para agregar longitudes adicionales de la tubería de perforación. Sexta, soportes el peso de las sartas de revestimiento en pozos profundos. Las propiedades del lodo que se permiten cumplir estas funciones son su velocidad, viscosidad, densidad y resistencia del gel. También tenemos la filtración sea mayor adyacente a las formaciones permeables, que la figura 5.11. La presión hidráulica ejercida por la columna de lodo depende de la densidad de lodo y en las formaciones con hundimiento severo. La densidad de lodo puede aumentarse mediante la adición de minerales pesados como varitas. Se puede utilizar un lodo de perforación pesado para contrarrestar las fuertes presiones de poros en los acuíferos artesianos. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para evitar la acumulación excesiva de torta de filtración, ya que si se vuelve demasiado espesa, puede reducir el diámetro del pozo lo suficiente como para evitar la retirada de la sarta de perforación. Te- eh, a, lo- a continuación tenemos el recuadro de propiedades del lodo de perforación, donde nos dice que la velocidad de subida, los recortes grandes tienden a hundirse a través del lodo, por lo que su velocidad ascendente debe ser mayor que la velocidad a la que se hunden los desquejes. La velocidad de hundimiento de una fracción de arena gruesa en el agua es de aproximadamente de 0.15, pero será mucho menor en el lodo viscoso. La velocidad del movimiento del lodo por el pozo dependerá de la velocidad y capacidad de la bomba de lodo y el área de la sección transversal del anillo entre la sarta de perforación y la pared del pozo. La velocidad eh, las velocidades recomendadas de subpozo para lodo se encuentran en el rango de 0.3 lodos de alta viscosidad a 0.6 lodos de baja viscosidad. La viscosidad puede aumentarse mediante la adición de cal u otro agente floculante y disminuirse mediante la adición de dispersantes. La viscosidad del lodo se puede controlar regularmente por el medio de un embudo de Marsh. El embudo se llena con más de 1 litro de lodo y luego se deja vaciar en un recipiente de medición. El tiempo se mide en segundos para que el recipiente se llene hasta la marca de 0.40
946 dice que en las normas agua A100/06 para pozos de agua recomendada que durante las operaciones normalmente de perforación, la viscosidad de la misma, de la marisma del fluido de perforación se mantenga entre 32 y 40 segundos. La densidad de un lodo influye en la presión hidrostática que un lodo ejerce sobre el acuífero, el grosor y la calidad de la torta de filtración. Las densidades de lodo entre 1.0 y 1.2 kilogramos equivalen a las gravedades específicas de 1.0 y 1.2. Son bastante típicas, pero es posible que se necesite lodos más pesados en acuíferos fuertemente confinados. En un lodo delgado con baja resistencia al gel, existe el peligro de que los recortes se asienten detrás de un conjunto de brocas y queden atrapados en el pozo. La tixotropia también influye en la estabilidad del pozo, ya que el filtrado del lodo forma un gel estabilizador en la formación detrás de la torta de la pared. A base de barro también conducen a la formación de una torta de filtro, pero también una manera diferente a la bentonita. Los polímeros de cadena larga invaden los poros de la formación en la pared de pozos donde forman a mesh, eh, que atrapan los sólidos del lodo y acumulan la torta de filtración. A continuación tenemos otra imagen en la figura 5.11, un ejemplo de acumulación de la torta de filtración que nos dice que en la parte superior el diámetro del pozo está en formación cohesiva, sigue de cerca el tamaño del pozo. También nos dice que en la formación no consolidada del orificio suele ser más grande que en el tamaño de la broca. También tenemos la parte del pastel de filtro. eh, en la formación permeable, la presión diferencial permite que el agua salga del lodo y entre en el acuífero. A continuación, la bentonita y otros sólidos forman una torta de filtración. Y también nos dice que el agua procede del lodo de perforación, entra en el acuífero. Lo siguiente nos dice que la vida natural del lodo polimérico varía según el tipo de polímero y las condiciones locales pero a menudo es de unos pocos días. La descomposición puede ocurrir más rápidamente si el suministro de agua de perforación está contaminado bacteriológicamente o si el pH es bajo. Los polímeros orgánicos tienen ventajas obvias sobre la bentonita como base de lodo. Como primero tendríamos la descomposición controlada de lodo de perforación a un líquido similar al agua al finalizar la perforación. Dos, sería un polímero orgánico biodegradable, actuará como fuente de alimento para las bacterias en un pozo y debe eliminarse por completo para evitar la contaminación bacteriana posterior del pozo y una mayor susceptibilidad a la formación de biopelículas. 3. Aunque los polímeros resuelven una gran medida del problema de la eliminación de la torta de filtración, no elimina totalmente el problema de la invasión de la formación de partículas finas naturales de lodo. También nos dice que los fluidos de perforación a base de espuma, como alternativa a los fluidos de perforación densos como la bentonita y lodos a base de polímeros, se puede utilizar un fluido ligero a base de espuma cuando la pérdida de circulación es excesiva o cuando las paredes del pozo no requieran soporte durante la perforación.
La perforación rotativa de circular directa también nos dice con un fluido a base de espuma es un método común para construir un pozo de agua en acuíferos de piedra caliza. Al agua de perforación se le añade productos químicos patentados, similares a detergentes domésticos, junto con aire comprimido para dar una espuma muy trixotrópica, que en la figura 5.7. El aire comprimido como medio de circulación para evitar por completo el uso de líquidos, especialmente útil en áreas áridas donde el agua es escasa y pueden ser eh, muy efectivos en pozos de diámetro pequeño en roca estable. Al perforar pozos de observación para la contaminación de aguas subterráneas, donde el uso del fluido de perforación puede estar prohibido debido a los impactos en la calidad de sus aguas, en sus aguas subterráneas. Entonces la perforación aérea puede ser la mejor técnica, especialmente cuando el suelo es demasiado duro para la perforación de percusión. La técnica, sin embargo, presenta varios desafíos, como sería primero la baja densidad del aire significa que las velocidades de retorno deben ser altas para llevar los recortes a la superficie. Las velocidades recomendadas hacia arriba del pozo para la perforación con aire son de alrededor de 25 metros en comparación con menos de 0.3 a 0.6 metros. Para todos los lodos a base de bentonita y 0.2 metros, para los fluidos a base de espuma, que sería la necesidad de una alta velocidad de subida significa que para pozos de gran diámetro pueden ser necesarios compresores de gran capacidad para suministrar el volumen de aire necesario. La perforación del aire presenta pocos problemas en pozos secos, por- pero por debajo del nivel freático la presión del aire debe superar la presión hidrostática de la columna de agua y ser suficiente para elevar el agua y los recortes a la superficie. Tercero, tenemos los estudios de contaminantes, particularmente en los estudios de contaminación orgánica. Pequeñas cantidades de aceite lubricante del compresor pueden estar presentes en el aire de perforación y pueden contaminar la formación. Una trampa de aceite es la línea del aire, es esencial para perforar en estas condiciones. Alternativamente, se puede utilizar algún tipo de aceite vegetal para la lubricación, eh, uno que se pueda distinguir de los aceites minerales durante el análisis. Cuarto, tenemos la perforación aérea también puede conducir a una extracción de compuestos orgánicos volátiles en las aguas subterráneas, lo que podría afectar los resultados del muestreo de estos compuestos en los estudios de contaminación. A continuación tenemos otra imagen que la figura 5.12, que es un equipo rotativo de circulación inversa, en donde tenemos en la parte superior el mástil, en la parte izquierda tenemos el rotor y la tabla, el cabezal hidráulico, que sería de 150 milímetros de diámetro del tubo. A la parte inferior tenemos la broca, el collar de perforación, el estabilizador, la flecha de muestreo de la dirección del flujo de agua. Tenemos el desconcertar, Isaac, Kelly Knows, la unidad de potencia del compresor, la bomba centrífuga, SOTA, tanque de liquidación y el nivel freático.
Nos dijeron, bueno, vamos a comenzar con con el otro método que sería métodos of casing and screen installation, que sería métodos de instalación de tuberías de revestimiento y filtración. Esto nos quiere decir que los métodos de instalación de tuberías de revestimiento y filtros en pozos perforados mediante rotaciones varían según la profundidad del pozo y la posibilidad de instalar la tubería y el filtro en una sola operación. También nos quiere decir que un pozo que va a ser completado con una sola columna de tubería y filtro se perfora hasta la profundidad de diseño. Idealmente se realiza un registro geofísico y se identifican los límites superior e inferior del acuífero y la columna de tubería y filtro y se ensambla en la superficie en tramos que pueden ser manejados por el equipo disponible. A medida que la columna se introduce en el pozo, cada tramo se une con el anterior, ya sea mediante soldadura con solvente, soldadura eléctrica o uniones roscadas o con manguitos, según el material que se ha utilizado, como en la sección 4.1.2, que la columna se baja hasta el filtro que quede el acuífero en el objetivo. También tenemos que el espacio anular o el anillo entre la pared del pozo y la tubería se rellena entonces con un empaque artificial de grava o un esterilizar de formación o se permite que la formación colapse contra el filtro durante el desarrollo. Este método de instalación puede utilizarse tanto para un solo acuífero como para múltiples acuíferos. En ambos casos se debe mantener un control riguroso de la profundidad de los filtros para evitar colocarlos incorrectamente. La columna de tubería y filtro se mantiene centrada dentro del pozo mediante centralizadores fijados alrededor de la columna a intervalos de 10 a 20 metros. Los centralizadores son jaulas en forma de barril hechas con varillas de acero elástico, como en la figura 5.19 que ya se mostró, y además de mantener la columna centrada en el pozo y que ayudan a guiar durante su descanso. Esto también nos quiere decir que una columna de tubería y filtro en la que se filtró un diámetro menor que la cámara de la bomba, como en la figura 3.6 como que ya se va a mostrar, que requiere especial cuidado en su ensamblaje, que los dos tramos de distintos diámetros suelen conectarse mediante un reductor cónico y es esencial especialmente si la fábrica en el sitio que es asegurarse de las secciones superior e inferior de coaxiales. Aquí como podemos ver en la figura 5.19 que la centralización de revestimiento reposando sobre las longitudes de pantalla de alarmas de enrollado. En esta imagen podemos ver que es un centralizador de revestimiento, una herramienta crítica en operaciones de perforación y construcción de pozo. Su función principal es mantener centrado el revestimiento dentro del pozo, permitiendo una correcta colocación del cemento alrededor del revestimiento. También tenemos que, que el tramo del acuífero se registra geofísicamente y se confirma la posición y longitud finales de la tubería de revestimiento y del filtro. La columna se ensambla en la superficie y se introduce en el pozo fijada a un adaptador especial en la sarta de perforación de la máquina perforada cuando se encuentra juntos al o a los acuíferos. El filtro puede colocarse en una posición o fijarse de tubería intermedia de varias maneras. Sea cual sea el método utilizado, es importante mantener el filtro bajo tensión para asegurar suspender el filtro de manera que el tapón del fondo quede justo por encima del fondo del pozo y la parte superior del filtro sobresalga unos metros dentro de la tubería de revestimiento, del anillo. Entre la tubería de revestimiento y el filtro de formación puede colocarse en el anillo mediante una tubería Tremie, aunque este método permite potencialmente que el material de la formación sea arrastrado hacia el pozo antes de que el anillo esté sellado, una vez que el filtro quede soportado por el empaque de grava o estabilizador de formación del adaptador y las varillas de perforación utilizadas para suspender el filtro que pueden retirarse. La parte superior del anillo puede sellarse de una camisa flexible que se moldea en forma cónica mediante golpes. También tenemos que los pozos de agua profundas, los filtros
Los filtros pueden suspenderse desde la tubería intermedia mediante colgadores tipo petróleo. El filtro se baja hasta la profundidad deseada y luego se acciona el mecanismo del colgador. Este colgador presiona contra la pared de la tubería de revestimiento con una fuerza que se refuerza gracias al peso de filtración suspendido. La ventaja de los filtros con anillo sellado es que el material del acuífero no puede ingresar al pozo. Sin embargo, sus desventajas es que si puertos especiales no puede colocar un empaque de grava ni un estabilizador de formación. Tenemos que también que una vez que la columna de tubería de revestimiento haya sido instalada, se debe verificar el funcionamiento exitoso del mismo especialmente en el caso de pozos profundos que serán de, de actitud, suele ser de factor importante ya que es mucho más de bombas pueden operar un pozo. Incluso si se logra instalar la bomba, puede haber desgastes excesivos del eje si este no está correctamente alineado. Las verticales y rectitud también son importantes en el caso de bombas sumergibles. La bomba debe estar cerrada dentro de un pozo para garantizar un flujo de enfriamiento adecuado de algún alrededor del motor. También la verticalidad puede medirse con una plomada de la norma A100-06 de la American Water Works Association, específicamente de una desviación máxima permitible respecto a la verificación igual a 0.0067 veces del diámetro interno más pequeño del pozo por cada 0.305 metros o un pie, evaluado de la AAA 2006. Esta norma aplica para pozos que van a ser equipados por bombas de turbina de eje vertical. Se permiten desviaciones mayores en pozos que utilizan otros tipos de bomba. De hecho, en Noruega, donde los pozos inclinados en acuíferos cristalinos no son pozos comunes, se pueden instalar bombas sumergibles en soportes especiales tipo cuna con tres ruedas guía distribuida alrededor del perímetro. Como alternativa, no es raro que bombas sumergibles de baja capacidad se dejen simplemente apoyadas contra la pared inclinada del pozo, conectadas a columnas impulsibles de flexiones y muchas veces fueron satisfactoriamente a pesar de su posición poco ideal. También tenemos que la alineación generalmente se verifica introduciendo una tubería o un dummy dentro de la columna de revestimiento, que consiste en aros distribuidos a lo largo de un marco rígido, que la tubería se debe tener un diámetro ligeramente menor a la tubería de la cámara de la bomba y se debe ser lo suficientemente largo como para que si puede moverse libremente hacia arriba y hacia abajo dentro del pozo. Entonces la bomba también podrá instalarse sin problemas. Tenemos como otro subtema que es Sonic Drilling, que significa perforación sónica. Esto nos quiere decir que la perforación sónica fue iniciada por el humano Giorgio Constantino y que principalmente se utiliza en la investigación geométrica, mineralógicas y la contaminación, aunque su aplicación ha sido aumentada por la construcción de pozos geotérmicos de circuito cerrado y pozos de agua tanto de producción como de observación. Los diámetros de perforación varían desde más de 1000 milímetros hasta 100 milímetros hasta 300 milímetros y las profundidades de perforación pueden alcanzar hasta los 200 metros. Eh, También tenemos lo que es... este método incorpora una cabeza de perforación sónica impulsada hidráulicamente que se produce vibraciones de alta frecuencia, típicamente alrededor de 150 Hz, lo que estas vibraciones sónicas se transmiten a través de las varillas de perforación hasta la broca, lo que efectivamente fluidiza las partículas de la formación circuntáneamente, produciendo polvo seco cuando se perfora en la zona no suturada o una suspensión bajo nivel freático. Este proceso de fluidez reduce la fricción entre la broca y la formación, permitiendo así un avance rápido a través de la formación no consolidada y las vibraciones sónicas. También se aplicará el avance a una tubería temporal fuera de la broca o del muestreo del núcleo. También tenemos que el método también puede usarse para perforar pozos de formaciones
consolidadas. Sin embargo, en roca no ocurre la fluidización del material alrededor de la broca. La resistencia por fricción es mayor y por lo tanto también se requiere la rotación de la broca, junto con la circulación de un fluido como agua o espuma de aire para enfriar la broca y a menos que esté usando el tubo para los recortes de superficie. Otro de los subtemas sería outlet drilling, que sería perforación con barreno. Esto nos quiere decir que los equipos de barrena varían desde barrenos manuales de pequeño diámetro para muestreo de suelo hasta grandes barrenas montadas en cambios o grúas usadas para perforar pilotes o pilotes de cimentación que tienen más de 1 metro de diámetro. Esto nos dice que el diseño de barreno más común de la barreno de tornillo es una cuchilla soldada en espiral a un vástago central sólido de perforación. En las barrenas pequeñas del suelo, la espiral puede extenderse solo en los perímetros en los primeros centímetros de la punta, pero en las barrenos de vuelo continuo, la barreno se sumirá a secciones usualmente de 1 metro de longitud con la cuchilla en espiral que se extiende a lo largo de toda la sección. Como podemos ver en la figura 5.20, la perforación con barreno de vástago de hueco. Podemos observar en la imagen que es un proceso de perforación con barreno de vástago hueco llevado a cabo en Arabia Saudita. Este tipo de perforación es común en estudios geotécnicos e hidrogeológicos, especialmente cuando se requiere tomar muestras de suelo sin contaminación o instalar instrumentos dentro del pozo perforado. Esto también nos quiere decir que la mecánica de la perforación es similar, pero la barrena de vástago hueco de la cuchilla en espiral está soldada en un tubo hueco, típicamente con un diámetro interno de 100 a 150 milímetros, como en la figura 5.20. A medida que avanza la perforación con barreno, un núcleo de sedimentos es forzado hacia el interior del tubo o vástago hueco para ser recuperado cuando se retiran las barrenos o mediante líneas de cables y se incorpora un tubo portanúcleo con líneas de cable en el diseño. Como último tema tenemos lo que es el jetting, que sería chorreado, que esto quiere decir que el chorreado es un método efectivo para la construcción de pozos en acuíferos poco profundos y no consolados en el método que es rápido que puede realizarse con equipos relativamente sencillos y es económico. El chorreado de pozos se basa en una combinación de percusión y circulación de fluidos. Del principio de funcionamiento se ilustra como podemos ver, se ilustra en la figura 5.1, 5.21, que sería eh, principios de inyección. Como tenemos aquí, podemos ver, tenemos el nivel freático. Tenemos la tubería de inyección, la bomba circulación y también el trípode y la polea. Eh, también tenemos también tenemos, también como en la imagen 5.22 que es un pozo siendo perforado por chorreo de agua, como podemos ver. Eso también dice que termina en un punto o tiene una broca en su base que se introduce en el suelo poco profundo, que luego se bombea agua por el interior de la tubería de perforación, lo que fluidiza la formación no consolidada y ayuda a que la tubería se hunda aún más. El agua transporta los recortes por el espacio anular entre la tubería de perforación y la pared del pozo hasta un pozo de la bolsa si la formación que esté perforada es muy visible, que se puede instalar una tubería temporal. Gracias.